Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. De la mañana, 6 minutos. La Corte Constitucional estableció que la Justicia Especial para la Paz no podía juzgar y sancionar a mandos medios por delitos cometidos en el marco del conflicto armado. Alejandra, solo responderían ante esta jurisdicción los máximos responsables. Nos conectamos a esta hora con Sergio Jaramillo, que fue negociador del acuerdo de paz y también jefe negociador, pero además quien interpuso la demanda en esta decisión. Doctor Jaramillo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Doctor, empecemos hablando un poco sobre la forma en que se modificó la arquitectura de la Jurisdicción Especial para la Paz para un asunto que usted demandó, y es que la JEP pudiera sancionar a mandos medios. ¿Qué fue lo que sucedió? Mire, esta demanda primero la interpusimos Humberto de la Calle y yo, con el apoyo técnico de la Fundación Acordemos, que es el viejo equipo de la Oficina del Comisionado de Paz, liderado por una gran jurista, Juana Costa, a quien quiero hacerle aquí un reconocimiento. ¿Y qué fue lo que dijimos? Que se estaba cambiando el modelo de justicia transicional que acordamos en La Habana y que quedó plasmado posteriormente en las reformas constitucionales que crearon el sistema integral de la JEP y en los desarrollos normativos. ¿En qué consisten esos cambios? Básicamente dos, aunque hay más cosas. Primero, que a través de una llamada sentencia interpretativa de la JEP se cambia el sistema, la regla básica de selección, que si a usted lo seleccionan como máximo responsable en la sala de reconocimiento y le dan la opción de reconocer la verdad o de pasar a un juicio adversarial. Lo que hace esa sentencia interpretativa es que crea una nueva instancia de selección francamente inventada, que no está ni en el acuerdo ni en las normas, para que posterior a ese proceso otra sala distinta de definición de situación jurídica pueda también operar esa selección sobre quienes no fueron seleccionados, que pueden o no ser mandos medios, simplemente cualquiera que no haya sido seleccionado. Eso va completamente en contra de lo que acordamos y crea una inestabilidad jurídica tremenda para todo el mundo. Y segundo, en esa misma lógica, crea una nueva categoría que no está ni en el acuerdo, ni en la Constitución, ni en las normas, de un punto medio de responsabilidad que no es ni el máximo responsable ni los demás, con graves riesgos para esas personas, porque pueden terminar en juicios adversariales, cosa que está otra vez completamente por fuera de lo acordado. Mire, doctor Jaramillo, ya vamos a detallar en los riesgos, porque quisiera antes preguntarle si estas modificaciones en el modelo pueden interpretarse como un exceso de competencias o incluso en la reingeniería del modelo de la JEP. Así fue, eso fue lo que pasó. El comunicado de la Corte, como siempre hay que esperar la sentencia y leerla con cuidado. El comunicado es breve y sucinto, pero el comunicado tiene unas frases fuertes, unas frases duras. Dice que la sala de apelación de la JEP se apartó del marco jurídico del proceso de paz, en lo que tienen toda la razón. Porque para explicarle a la audiencia, porque esos son temas técnicos, el principio de selección está en el corazón de todo el modelo transicional de Colombia, al punto que antes de comenzar a hablar con las FARC por primera vez, antes de que iniciáramos las negociaciones secretas en el 2012, ya estábamos pasando por el Congreso el llamado Marco Jurídico para la Paz, para darle una base constitucional a este instrumento que se llama la selección, que es lo que la doctrina indica hay que utilizar en situaciones de transición, cuando no se puede juzgar todo y cuando hay que concentrarse en los crímenes más graves y representativos. Y eso necesita una base constitucional para que los jueces puedan aplicar esta selección con tranquilidad y para concentrarse en lo principal, en entender los llamados crímenes de sistema y de esa manera abarcar el mayor número posible de víctimas a la vez. Sí. Ese principio es el que quedó trastocado con esta sentencia interpretativa de la JEP, como lo dice la Corte Constitucional. Sí, doctor Jaramillo, usted señala lo siguiente: la JEP se extralimitó en escogencia de responsables. ¿Usted cree que esa extralimitación perjudicó más a aquellas personas que integraron la fuerza pública que a los desmovilizados de las FARC? Pues es muy problemática para ambas partes y entre otras cosas, el problema no es solamente lo que ha ocurrido, sino el mensaje de lo que podría ocurrir. Comencemos por el caso de las antiguas FARC.
Todos sabemos lo que ha ocurrido en los últimos años, el crecimiento de las disidencias, etcétera, etcétera. Imagínense cuántos mandos medios de estos no están recibiendo llamadas de quienes, de los mandos que retomaron las armas, porque las disidencias, como sabemos, son básicamente mandos de FARC que reclutaron nuevos jóvenes, tienen todo el interés en reclutar a sus antiguos compañeros. Imagínese si a usted le dicen, no, es que resulta que usted pensó que ya tenía su seguridad jurídica garantizada, pero no. A usted lo pueden llamar en cualquier momento otra vez y eso puede llevar a que usted tenga que enfrentar un juicio adversarial y terminar 20 años en la cárcel, en contra de todo lo acordado. Imagínese lo que eso significa, no solamente para la seguridad jurídica de estas personas, sino para la seguridad del país. Y por otra parte, en el caso de fuerza pública, pues es lo mismo. Ustedes, uno puede seguir seleccionando y seleccionando y seleccionando y abriendo y abriendo y abriendo el espiral porque nunca va a acabar. Que entre otras cosas es uno de los puntos fundamentales acá. En un proceso transicional debe ser transicional, debe tener un fin, un cierre. No puede ser un proceso que se sigue abriendo otra vez como una espiral año tras año, que fue lo que pasó justamente con la Ley de Justicia y Paz y fue la razón original por la que pasamos en el año 2011-12 esa reforma constitucional del marco jurídico para la paz. Mire, usted hablaba anteriormente de los riesgos y quiero enfocarme en ello para entender qué va a pasar justamente con los mandos medios que ya fueron juzgados. Entre tanto, se conoce que en el fallo de la Corte determinan entre los riesgos, dice, desdibuja la lógica de los macrocasos y genera el riesgo de una duplicidad de exámenes de responsabilidad. Tiene toda la razón la Corte Constitucional. Porque otra vez, precisamente, al crear una nueva instancia de selección que no existía antes, obliga a esa sala, que no tenía esas funciones en la ley, ni en el acuerdo, ni en la Constitución, ni en ninguna parte, que se llama la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, a mirar caso por caso si esa persona realmente podría eventualmente tener un nivel de responsabilidad medio o no. Entonces lo que termina haciendo es dispersar recursos que deberían estar concentrados en los máximos responsables en la sala que le corresponde hacer esa tarea que ya ha hecho en esa secuencia, que es la sala de reconocimiento y de verdad. Eso es lo que está diciendo la Corte con toda la razón. O sea, se están dispersando recursos y se está vulnerando, igualmente grave, el principio de legalidad. Usted puede terminar con una pena mucho más grave siendo una persona que no es máximo responsable que el máximo responsable. Eso no puede ser. Sí, doctor Jaramillo, me quiero detener en ese argumento que usted presentaba al final. ¿Qué puede suceder con aquella persona que fue un mando medio en el ejército o en las FARC y que ya fue juzgada? ¿Se tiene que enfrentar eventualmente a la justicia ordinaria? No, primero aclaremos una cosa, porque el punto es de responsabilidad, no de autoridad jerárquica en una organización. Entonces, un mando medio de FARC también puede ser un máximo responsable en un caso donde se determine que tiene una responsabilidad principal en la comisión de unos crímenes gravísimos. Eso también puede ocurrir. Entonces, la diferencia básica es entre máximos responsables y no máximos responsables. La verdad verdadera es que probablemente esta figura que se inventa la CENIT 5 todavía ha tenido pocas consecuencias prácticas. Pero el problema es el mensaje tan desestabilizador que envía, además de, como ya dije, trastocar todo el modelo transicional que se ha construido en Colombia. Bueno, pero ¿y qué pasa con los mayores de la fuerza pública que ya han confesado? ¿Podemos hablar también de pérdida de beneficios incluso? No, porque nuevamente esta es una fase posterior a lo que pasa en la sala de reconocimiento y de verdad. Hoy en día hay una controversia distinta a la de la demanda que abordamos nosotros, pero de cierta manera no menos importante, porque ciertos magistrados de la JEP les ha dado por comenzar a vincular más y más personas, a hacer más llamamientos a comparecer ante la sala de reconocimiento sin que estas personas necesariamente tengan claramente una responsabilidad penal, estén comprometidos. Invito a su audiencia que lean una entrevista importante que dio la magistrada Catalina Díaz al Espectador, donde aclara justamente este problema. Lo que está pasando con algunos de sus colegas que llaman a diestra y siniestra
a oficiales, suboficiales a declarar sin que tengan ninguna evidencia de que tienen responsabilidad penal. Y eso realmente es muy grave, pero es un problema distinto. Eh, yo personalmente, porque lo conozco, estoy francamente dolido que, por ejemplo, el antiguo comandante de la Armada, el almirante Guillermo Barrera, uno de los oficiales más rectos que yo he conocido en toda mi vida, y si me permite la expresión más antipara, fue él quien sacó corriendo a los paramilitares de San Onofre Sucre en el año 2006-7 y sus hombres, esté siendo llamado a comparecer por las masacres de los Montes de María. Eso es realmente una ignorancia crasa. Entonces, pero ese problema es distinto. Es uno de una falta de criterio de ciertos magistrados en la sala de reconocimiento que piensan que pueden llamar a cualquiera a comparecer sin que tengan prueba de que esté comprometido en la comisión de graves crímenes. Bueno, doctor Jaramillo, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol y por sus claridades. No, les agradezco mucho y de todas maneras yo quiero agradecerle a la Corte Constitucional ese acompañamiento que le ha dado al proceso, que nos muestra que el proceso de paz sigue siendo algo vivo. Esto no es una cosa del pasado, no es una cosa que tenemos que mirar qué hacemos con una cosa de hace 10 o 15 años. Es un proceso vivo que hay que cuidar entre todos.